que vienen siendo los municipales, los estatales, los tránsitos y los ministeriales. Ahí se les encarga, gente, no se anden metiendo en los problemas que no son de ustedes. Como se han dado cuenta, ya la Mayita ya se metió en la ciudad, a causa de que estos chapucetas mugrosos no quisieron venir a pelear donde no había gente. En el mundo del narcotráfico, ciertos nombres tienen un peso que va más allá de las palabras. Uno de ellos es el Mayito Flaco, hijo de Ismael El Mayo Zambada, una figura que representa la herencia y la continuidad de uno de los cárteles más poderosos del mundo. Ahora, con un mensaje que ha sacudido a Culiacán, el Mayito Flaco anuncia su llegada a la ciudad, generando un eco de intriga y especulación que trasciende las fronteras de Sinaloa. ¿Qué significa este anuncio? ¿Es un simple movimiento estratégico o es parte de una declaración de poder dirigida a sus rivales? En una región donde las alianzas se construyen y destruyen en el caos de la violencia, cada gesto, cada palabra puede tener consecuencias impredecibles. La llegada de El Mayito Flaco no es solo un evento, es un acto cargado de simbolismo que podría cambiar las reglas del juego en el cártel de Sinaloa. En esta narrativa exploraremos quién es realmente El Mayito Flaco y cómo ha llegado a ocupar un lugar central en las disputas internas del cártel. Analizaremos el significado de su llegada a Culiacán, una ciudad que simboliza el corazón del poder y el conflicto en la organización. También reflexionaremos sobre las posibles implicaciones de este anuncio, desde la reorganización interna hasta el impacto en las frágiles dinámicas de poder en la región. ¿Estamos presenciando el ascenso de un nuevo líder en el narcotráfico o este movimiento es el preludio de un conflicto aún más profundo? Acompáñanos a desentrañar las claves de este anuncio que podría redefinir el futuro del cártel de Sinaloa y de Culiacán. En el mundo del narcotráfico, la figura de El Mayito Flaco no solo es relevante por su apellido, sino también por el papel estratégico que ha jugado en una de las organizaciones criminales más poderosas, el Cártel de Sinaloa. Hijo de Ismael El Mayo Zambada, El Mayito Flaco representa una generación que ha heredado el legado y los conflictos de una estructura criminal en constante cambio. El nombre Zambada es sinónimo de poder y estrategia en el narcotráfico. Ismael El Mayo Zambada ha sido una figura clave, no solo por su capacidad para evitar la captura durante décadas, sino por su habilidad para mantener una estructura cohesiva en un cártel marcado por rivalidades internas. En este contexto, El Mayito Flaco, cuyo nombre real es Ismael Zambada Siqueiros, ha crecido bajo la sombra de su padre, absorbiendo lecciones que combinan discreción y dominio en un entorno hostil. Desde joven, El Mayito Flaco fue preparado para asumir responsabilidades dentro del cártel. Su conexión con El Mayo lo posicionó como un heredero natural del liderazgo, pero también lo colocó en la mira de las autoridades y de sus enemigos. Este linaje no solo le otorga poder, sino que también le impone una carga: demostrar que es capaz de mantener el legado familiar en medio de una organización fragmentada. A diferencia de otras figuras del cártel de Sinaloa que han buscado el protagonismo mediático, El Mayito Flaco ha cultivado un perfil más reservado. Sin embargo, esto no significa que su influencia sea menor. Durante años, ha sido señalado como un operador clave en las actividades del cártel, particularmente en la logística de trasiego de drogas y en la gestión de rutas hacia Estados Unidos. Su papel se hizo más visible tras la captura de Joaquín El Chapo Guzmán, cuando el cártel de Sinaloa enfrentó una reorganización interna. Con los Chapitos, los hijos de El Chapo, buscando consolidar su poder, El Mayito Flaco emergió como una figura central en el ala liderada por su padre. Esta posición lo colocó en un escenario de tensiones constantes, donde las alianzas se negocian con sangre y las traiciones están a la orden del día. A diferencia de los Chapitos, conocidos por su estilo de vida extravagante y su presencia en redes sociales, El Mayito Flaco ha optado por un enfoque más discreto. Esto no significa que sea desconocido para la opinión pública. En los círculos donde el narcotráfico es tema de conversación, su nombre evoca respeto y temor. Sin embargo, en ocasiones puntuales, El Mayito Flaco ha mostrado un lado más visible, especialmente cuando su presencia sirve para enviar mensajes a sus rivales o para consolidar su imagen como heredero legítimo dentro del cártel. Este equilibrio entre bajo perfil y momentos estratégicos de visibilidad refleja una comprensión profunda de cómo operar en un entorno donde la percepción
puede ser tan importante como la fuerza. La llegada de El Mallito Flaco a Culiacán no puede entenderse sin analizar el contexto de las disputas internas del Cártel de Sinaloa. Tras la caída de El Chapo, la organización se fragmentó en facciones lideradas por los Chapitos y los Mayos. Aunque ambas partes comparten un enemigo común en las autoridades, sus diferencias han generado conflictos por el control de territorios y operaciones clave. En este escenario, El Mallito Flaco juega un papel crucial. Su conexión directa con El Mayo lo posiciona como un líder natural dentro de su facción, pero también lo convierte en un objetivo para los Chapitos, quienes buscan consolidar su poder en regiones estratégicas como Culiacán. Más allá de su herencia y su rol dentro del cártel, El Mallito Flaco representa una nueva generación en el narcotráfico. En un entorno donde la violencia y la estrategia coexisten, su capacidad para adaptarse a los desafíos actuales será clave para definir su futuro. Su llegada a Culiacán es un movimiento que refleja no solo su intención de reafirmar su posición, sino también su comprensión de la importancia simbólica y estratégica de esta ciudad en el panorama del narcotráfico. La historia de El Mallito Flaco está lejos de terminar. En una organización donde el liderazgo se disputa constantemente, su capacidad para combinar la discreción con movimientos estratégicos será crucial para determinar su lugar en el legado del Cártel de Sinaloa. A medida que los eventos se desarrollen, queda claro que su presencia en Culiacán marca un punto de inflexión en la lucha por el poder en la región. Culiacán no es solo la capital del estado de Sinaloa, es el corazón operativo del Cártel de Sinaloa, una ciudad cuya historia está intrínsecamente ligada al narcotráfico. Su geografía, su cultura y su estructura social la han convertido en un epicentro estratégico para las operaciones del cártel, y su relevancia sigue siendo inigualable. Desde sus inicios, el narcotráfico ha encontrado en Culiacán un terreno fértil para florecer. Su ubicación geográfica, rodeada de montañas y con acceso a la costa del Pacífico, la convierte en un punto clave para la producción y transporte de drogas. Las sierras de Sinaloa han sido históricamente utilizadas para el cultivo de amapola y marihuana, mientras que la ciudad, con su infraestructura, ofrece facilidades para el procesamiento, almacenamiento y distribución. Pero la importancia de Culiacán no se limita a su geografía. Es también un símbolo de poder para el Cártel de Sinaloa, un bastión donde la organización no solo opera, sino que también establece su presencia social. Aquí, la influencia del cártel se siente en todos los niveles, desde las calles hasta las instituciones, desde las comunidades más humildes hasta los círculos de poder político y económico. El narcotráfico es una empresa compleja que requiere una logística impecable, y Culiacán es el eje central de estas operaciones. La ciudad funciona como un punto de conexión entre las áreas rurales, donde se produce la droga, y las rutas internacionales que la llevan a Estados Unidos, Europa y Asia. En Culiacán convergen las decisiones estratégicas que afectan a toda la organización. Aquí se negocian alianzas, se planifican rutas y se toman decisiones críticas sobre la distribución de recursos. Es también un lugar donde se manejan las finanzas del cártel, desde el lavado de dinero hasta la inversión en negocios legítimos que sirven como fachadas para las operaciones ilegales. La infraestructura de la ciudad, con su red de carreteras, aeropuertos y acceso a puertos marítimos cercanos, facilita el movimiento de personas y mercancías. Esto hace de Culiacán un nodo imprescindible en la red global del narcotráfico. Culiacán no solo es un centro operativo, también es un centro cultural para el Cártel de Sinaloa. Aquí se han construido los mitos y las leyendas que rodean a figuras como El Mayo Zambada, Joaquín El Chapo Guzmán y ahora El Mallito Flaco. La narcocultura, con sus corridos, sus símbolos y sus tradiciones, encuentra en esta ciudad su máxima expresión: los narcocorridos, que glorifican las hazañas y el poder de los líderes del cártel, son parte integral de la identidad cultural de Culiacán. Estos relatos musicales no solo narran la historia del narcotráfico, sino que también refuerzan la imagen de figuras como El Mallito Flaco en la conciencia colectiva. En Culiacán, ser parte del cártel no es solo una cuestión de negocios, es también una cuestión de estatus y pertenencia. Además, el cártel ejerce una influencia significativa en la vida cotidiana de la ciudad. En muchos casos, actúa como una especie de autoridad paralela, ofreciendo apoyo económico a las comunidades, financiando proyectos sociales y organizando eventos que refuerzan su imagen como benefactores. Este tipo de acciones no solo consolidan su poder,
sino que también generan lealtad y respeto entre la población. La importancia de Culiacán no ha pasado desapercibida para las diferentes facciones del Cártel de Sinaloa. Tras la captura de Joaquín El Chapo Guzmán, la organización enfrentó una fragmentación que dio lugar a tensiones internas entre los chapitos y los mayos. En este contexto, Culiacán se convirtió en un territorio clave en la lucha por el control del cártel. Los chapitos, hijos de El Chapo, han buscado consolidar su poder en la región, utilizando la ciudad como una base de operaciones para sus actividades. Por otro lado, los mayos, liderados por Ismael El Mayo Zambada, han mantenido una presencia significativa en Culiacán, utilizando su red de aliados y su influencia histórica para contrarrestar los movimientos de sus rivales. En este escenario, la llegada de El Mayito Flaco a la ciudad adquiere un significado especial. Su presencia no solo refuerza la posición de los mayos, sino que también envía un mensaje claro a sus rivales. Culiacán sigue siendo un bastión bajo su control. La llegada de El Mayito Flaco a Culiacán no es un acto fortuito. En un entorno donde cada movimiento tiene implicaciones estratégicas, este anuncio puede interpretarse de varias maneras. Por un lado, su llegada podría ser un intento por consolidar el control de los mayos en la ciudad. En un momento en el que las tensiones con los chapitos están en su punto más alto, la presencia de una figura como El Mayito Flaco podría servir para reforzar la posición de su facción en la lucha por el liderazgo del cártel. Por otro lado, este movimiento también podría ser un gesto simbólico, una forma de demostrar que los mayos aún tienen la capacidad de influir en el epicentro del poder del cártel, en una organización donde la percepción es clave. Este tipo de gestos puede ser tan importante como las acciones mismas. Finalmente, la llegada de El Mayito Flaco también podría estar relacionada con operaciones específicas. Culiacán no solo es un bastión simbólico, sino también un centro logístico donde se toman decisiones críticas para el futuro del cártel. Su presencia en la ciudad podría indicar que se están planificando movimientos importantes, desde reorganización interna hasta expansión territorial. A medida que el cártel de Sinaloa continúa evolucionando, el papel de Culiacán como su centro de operaciones seguirá siendo crucial. La ciudad no solo representa el pasado y el presente de la organización, sino también su futuro. Con figuras como El Mayito Flaco asumiendo un papel más activo, Culiacán podría convertirse en el escenario de cambios significativos en la estructura y dinámica del cártel, ya sea como un lugar de reconciliación o como un campo de batalla para las facciones en disputa. La importancia de esta ciudad en el panorama del narcotráfico no puede subestimarse. En este contexto, la llegada de El Mayito Flaco a Culiacán marca un punto de inflexión. Su presencia no solo refuerza la relevancia de la ciudad, sino que también plantea interrogantes sobre el futuro del cártel de Sinaloa y las luchas de poder que definirán su camino en los próximos años. El anuncio de El Mayito Flaco sobre su llegada a Culiacán no es un hecho aislado, es un movimiento cargado de simbolismo y posibles estrategias que podrían alterar la dinámica interna del cártel de Sinaloa. Este tipo de declaraciones no solo marcan intenciones, sino que también funcionan como mensajes dirigidos tanto a aliados como a rivales. En el mundo del narcotráfico, la percepción de poder es tan importante como el poder en sí. La llegada de El Mayito Flaco a Culiacán es un acto que refuerza la presencia de los mayos en un territorio clave. Este anuncio podría interpretarse como una forma de reafirmar que esta facción aún tiene el control en una ciudad que representa el corazón del cártel. La figura de El Mayito Flaco tiene un peso particular. No es solo un operador más dentro de la organización. Es el hijo de Ismael El Mayo Zambada, una de las figuras más legendarias y respetadas del narcotráfico en México. Su presencia en Culiacán envía un mensaje claro. La influencia de los mayos sigue siendo fuerte y no están dispuestos a ceder terreno frente a los chapitos ni a ninguna otra facción. Además de su carga simbólica, el anuncio podría estar vinculado a movimientos estratégicos dentro de la organización. En un cártel que enfrenta divisiones internas, la llegada de una figura como El Mayito Flaco a Culiacán podría indicar un intento de reorganización interna. Esto podría incluir la reestructuración de las cadenas de mando, el fortalecimiento de alianzas con operadores locales o incluso la implementación de nuevas estrategias para contrarrestar a los chapitos. En un momento en el que la competencia por el liderazgo del cártel está en su punto más alto, este tipo de movimientos son esenciales para consolidar el poder y garantizar la estabilidad de la organización. Asimismo, la llegada de El Mayito Flaco podría estar relacionada con operaciones específicas. Culiacán es un centro logístico clave para el tráfico de drogas,
y su presencia en la ciudad podría ser parte de un plan más amplio para asegurar rutas de transporte, fortalecer redes de distribución o incluso negociar acuerdos con otras organizaciones criminales. Uno de los aspectos más interesantes del anuncio es cómo podría afectar a los chapitos, quienes han buscado consolidar su control en Culiacán y otras regiones de Sinaloa. La llegada de El Mallito Flaco podría ser vista como una provocación directa, un desafío a la autoridad que han intentado establecer desde la captura de su padre, Joaquín El Chapo Guzmán. Este movimiento podría intensificar las tensiones entre ambas facciones, especialmente si se interpreta como un intento de los mayos por recuperar terreno en una ciudad que los chapitos consideran su base de operaciones. En un ambiente donde las rivalidades ya son profundas, este tipo de acciones pueden desencadenar respuestas rápidas y contundentes. Por otro lado, también es posible que los chapitos perciban el anuncio como una oportunidad para negociar o redefinir los términos de su relación con los mayos. En el narcotráfico, las alianzas son fluidas y a menudo cambian en función de las circunstancias. Si bien la competencia por el control del cártel es intensa, ambas facciones también tienen un interés común en mantener la estabilidad de la organización frente a amenazas externas, como las fuerzas de seguridad y otros cárteles. El impacto del anuncio no se limita a las dinámicas entre los mayos y los chapitos. También podría influir en las relaciones del cártel de Sinaloa con otros actores del narcotráfico, tanto a nivel nacional como internacional. La llegada de El Mallito Flaco a Culiacán podría ser vista por otras organizaciones como una señal de fuerza, o por el contrario, como una oportunidad para explotar posibles divisiones internas. Esto podría llevar a una reconfiguración de alianzas y rivalidades que alteren el panorama del narcotráfico en México. En el ámbito internacional, la presencia de El Mallito Flaco en Culiacán también podría tener implicaciones. Como una figura conocida dentro del narcotráfico, su llegada a la ciudad podría ser monitoreada de cerca por las autoridades estadounidenses y otros organismos internacionales. Esto podría traducirse en una mayor presión sobre el cártel de Sinaloa, lo que a su vez podría influir en sus operaciones y estrategias. Más allá de las implicaciones internas para el cártel, el anuncio también tiene un impacto en la vida social y política de Culiacán. La llegada de una figura como El Mallito Flaco podría generar incertidumbre entre la población, especialmente si se percibe como un precursor de conflictos o ajustes de cuentas. En términos políticos, este tipo de movimientos también pone a prueba la capacidad de las autoridades para mantener el control en una ciudad marcada por la presencia del narcotráfico. La llegada de El Mallito Flaco podría llevar a un aumento de la vigilancia y las operaciones de seguridad, lo que a su vez podría intensificar la tensión en la región. En última instancia, el anuncio de El Mallito Flaco representa un punto de inflexión para el cártel de Sinaloa y para la ciudad de Culiacán. Es un recordatorio de cómo las dinámicas internas del cártel están en constante evolución, con figuras clave que buscan consolidar su posición en un entorno marcado por la competencia y el cambio. Mientras el cártel de Sinaloa continúa adaptándose a las nuevas realidades del narcotráfico, la llegada de El Mallito Flaco a Culiacán podría ser el inicio de un nuevo capítulo en su historia, uno que definirá no solo el futuro de la organización, sino también el de la región que ha sido su bastión durante décadas. El futuro del cártel de Sinaloa y su influencia en Culiacán depende de cómo se desarrolle la relación entre sus facciones y de la capacidad de estas para adaptarse a un entorno cambiante. La llegada de El Mallito Flaco plantea preguntas sobre el liderazgo y la dirección de una organización que ha dominado el narcotráfico durante décadas. La presencia de El Mallito Flaco en Culiacán podría consolidarlo como una figura clave en el cártel, especialmente si logra reforzar alianzas y demostrar liderazgo en momentos críticos. Aunque los mayos han mantenido una estructura cohesionada bajo el mando de Ismael Zambada, el relevo generacional parece inevitable, y El Mallito Flaco tiene la oportunidad de posicionarse como el sucesor natural. Sin embargo, este liderazgo no está garantizado. En un cártel donde la fragmentación interna es una amenaza constante, su éxito dependerá de su capacidad para equilibrar el poder con los chapitos y otros grupos emergentes. Un liderazgo efectivo requerirá una combinación de discreción, estrategia y fuerza para navegar las complejidades de las rivalidades internas. La llegada de El Mallito Flaco también podría intensificar las tensiones dentro del cártel y en Culiacán, la ciudad que ha sido el epicentro de operaciones del cártel de Sinaloa
podría convertirse en un campo de batalla si las facciones no logran resolver sus diferencias pacíficamente. Escenarios como enfrentamientos armados o ajustes de cuentas podrían impactar no solo a la organización, sino también a la población local. Además, la presión de las autoridades podría aumentar en respuesta a cualquier indicio de conflicto interno. Esto pondría a prueba la capacidad del cártel para operar bajo un escrutinio más intenso, obligándolos a buscar estrategias para minimizar la exposición pública. Más allá de las tensiones, la llegada de El Mallito Flaco podría marcar el inicio de una nueva etapa para el cártel de Sinaloa, enfrentando desafíos como la competencia con otros cárteles y las estrategias antinarcóticos internacionales. La organización podría optar por una mayor diversificación de sus operaciones o un replanteamiento de su estructura de mando. Culiacán seguirá siendo un punto estratégico, pero su estabilidad dependerá de si las facciones logran un equilibrio de poder que permita mantener el control sin recurrir a la violencia abierta. La llegada de El Mallito Flaco a Culiacán simboliza mucho más que un movimiento territorial. Es un evento cargado de implicaciones para el futuro del cártel de Sinaloa, donde las disputas internas y la lucha por el liderazgo definirán el rumbo de la organización. En un entorno marcado por la volatilidad, las acciones de figuras como El Mallito Flaco podrían transformar la dinámica del narcotráfico en Sinaloa. La pregunta central es si este movimiento llevará a una consolidación del poder o a un conflicto aún mayor entre las facciones. El cártel de Sinaloa, con sus raíces profundamente arraigadas en Culiacán, se encuentra en un punto de inflexión. El futuro dependerá de su capacidad para adaptarse a un escenario cambiante, donde la estabilidad interna y la estrategia serán claves para preservar su dominio en el mundo del narcotráfico.